En esta capacitación hablaremos sobre los signos, síntomas y las formas de transmisión del coronavirus COVID-19 y también hablaremos de las situaciones en las que ustedes deben quedarse en casa. Iniciaremos revisando la definición del COVID-19. Resulta que los coronavirus no son virus que hayan aparecido recientemente. Los coronavirus, o como médicamente se les conoce CoV, son virus que surgen periódicamente en diferentes partes del mundo y que causan una infección respiratoria aguda, es decir, como comúnmente lo conocemos, una gripa. Pero los estadios de la gripa puede ser leve, puede ser moderada o puede ser grave. El nuevo coronavirus COVID-19 ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública con una importancia y un alcance de categoría internacional, ya que se han confirmado casos en todos los continentes. Para la información específica de nuestro país, el día 6 de marzo se confirmó el primer caso positivo de coronavirus en Colombia. ¿Cómo se produce la infección del coronavirus? Esta se da cuando una persona enferma tose o estornuda y en ese momento expulsa unas pequeñas partículas. Dentro de esas partículas está el virus. Y esas partículas entran en contacto con las personas que están alrededor y con las superficies que están también alrededor de la persona que ha expulsado esas partículas. ¿A quiénes afecta el virus? Realmente el virus nos puede afectar a todos, personas de cualquier edad, incluidos niños. Pero es mucho más común que afecte a adultos de edad media y edad avanzada. El riesgo de tener síntomas peligrosos es más alto en las personas mayores de 65 años. El índice más alto de mortalidad, es decir, de muertes por esta enfermedad, está en las personas de 80 años en adelante. Y la situación es muchísimo más complicada aún cuando la población adulta dentro de este rango de edades padece otro tipo de afecciones o enfermedades preexistentes, es decir, que tenían antes de contraer el coronavirus. ¿Cuáles son los signos y síntomas del coronavirus? Entonces, el nuevo coronavirus, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es una infección respiratoria aguda que puede producir fiebre, tos seca, cansancio, secreciones nasales, malestar general. Algunos pacientes, y aquí es donde se empieza a complicar, presentan dificultad respiratoria, dolores de cabeza demasiado fuertes, pérdida de los sentidos del gusto y el olfato y erupciones cutáneas como salpullidos. Los síntomas más graves son la dificultad respiratoria, dolores en el pecho, algunas veces se presenta incapacidad para hablar o moverse. Como ya lo había mencionado en una capacitación anterior, existen pacientes que son asintomáticos, es decir, que poseen el virus, transportan el virus, pero no presentan ninguno de estos síntomas. Pero al estar en contacto con otras personas que sí son de alto riesgo, automáticamente se activa el virus. ¿Cuáles son las formas de transmisión del virus? Una persona puede contraer coronavirus por contacto con otra que está infectada por el virus. Esa es inicialmente esa. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de gotículas o microgotas, o sea, partículas muy pequeñas que muchísimas veces no son visibles al ojo humano. Estas salen de la nariz o de la boca de una persona infectada al toser, estornudar o cuando hablamos simplemente. Es decir, que a veces sucede en situaciones que no están planeadas. Evitar el contagio. Ya sabemos cómo nos contagiamos, ahora vamos a ver cómo lo podemos evitar. Súper importante, como ya lo hemos dicho en muchas otras ocasiones y como ustedes lo habrán escuchado todo el tiempo, lavado de manos.
Lávese las manos siguiendo las indicaciones dadas en el protocolo y según la señalización publicada en la obra. Es muy importante que ustedes sepan y recuerden, todos estos protocolos están inicialmente diseñados para su cumplimiento en la obra, pero dentro de su autocuidado y dentro de su conciencia y responsabilidad social está que afuera de la obra ustedes también apliquen estos protocolos. Recuerden que el lavado de manos se debe hacer mínimo cada 3 horas y por un lapso mínimo de 30 segundos. Súper importante también el distanciamiento físico. Mínimo debo estar a 2 metros de cada persona que me rodea. Recuerden que el lavado de manos no debo acudir a lugares concurridos donde hayan muchas personas, no debo estar presente en esos lugares. Siempre, por favor, eviten el contacto con ojos, nariz y boca. No se toquen ojos, nariz y boca porque por estas zonas del cuerpo es por donde el virus puede ingresar. Si mis manos están contagiadas y yo me toco la nariz, me toco los ojos o me toco la boca, automáticamente está ingresando el virus a mi organismo. Asegúrese de mantener una buena higiene respiratoria. ¿A qué se refiere la higiene respiratoria? Cuando usted tosa o estornude, debe cubrirse no con las manos, sino con el ángulo interno del brazo, como está en la imagen que están viendo en este momento. Utilice tapabocas en cualquier espacio exterior y no lo manipule. Si usted tiene el tapabocas, no esté tocando todo el tiempo el tapabocas, porque si sus manos están sucias y usted ha tocado superficies que han estado expuestas y posiblemente tengan el virus, al usted tocar el tapabocas, también esa superficie va a quedar contaminada. Limpie y desinfecte los objetos y las superficies con los que tiene contacto frecuentemente. Adicionalmente, el Ministerio de Salud y Protección Social ha dispuesto un plan que se llama Quédate en casa. Este plan está basado en una serie de recomendaciones generales adicionales a las que ya hemos mencionado con anterioridad, pero también deben ser tenidas en cuenta al momento del regreso al entorno laboral, es decir, a lo que ustedes están enfrentando o a punto de enfrentar. Estas recomendaciones son de aplicabilidad según el tipo de actividad económico que desarrolle su empresa, es decir, según la labor que ustedes van a ejecutar. No todos pueden hacerlo. En el caso específico de ustedes, no es posible que puedan desarrollar sus actividades desde casa, pero dentro de la implementación del protocolo de bioseguridad es importante que ustedes conozcan de esta norma. Para el caso específico de Constructora JMB Proyecto Mirador de San Juan, la estrategia Quédate en casa se orienta a la aplicación de rutinas de autocuidado y conciencia social, lo que indica que en caso de presentar cualquier síntoma relacionado a cuadro gripal como medida de prevención, el trabajador reportará su estado de salud al encargado de la obra y se abstendrá de acudir a la misma. Como compromiso exigible de su labor, deberá dar reporte diario, continuo y verídico sobre su estado de salud. De esta manera concluimos la capacitación. Como siempre, la recomendación es, si tienen alguna duda al respecto, comuníquenmela por el grupo que tenemos. Buen día para todos.